Entonces, desde esta clase vamos a empezar a trabajar, ¿cierto? Bueno, recordando lo que habíamos visto, que eran las citoquinas, simplemente proteínas producidas por las células, ¿cierto? Que servían para comunicarse, para la comunicación entre las células. Tenían funciones importantes, pero la más importante de todas era la regulación de la respuesta inflamatoria. Y ahí en las citoquinas yo podía encontrar de dos tipos. Las citoquinas de tipo interleuquinas, que son citoquinas producidas por células del sistema inmune. Y yo les dije que interleuquinas habían de dos tipos: las interleuquinas proinflamatorias y las interleuquinas antiinflamatorias, ¿cierto? Y la diferencia entre una y otra es que unas promueven la inflamación y otras promueven la antiinflamación. Vale decir que algo que estaba inflamado ahora ya no lo esté, ¿cierto? Esa era la diferencia entre una y otra. Y por otro lado, habíamos conversado también de las que se llaman em, quimioquinas, ¿cierto? Que son citoquinas producidas por no necesariamente células del sistema inmune, sino que son por otras, ¿sí? Por otras células pueden ser también no necesariamente del sistema inmunológico. Esa era la gran, ¿cuánto se llama? Eh, Gracia que esto tiene, ¿ya? Esa es la diferencia entre una y otra. Entonces, vamos a partir, ¿cierto? Continuando conversando de esto. Fíjese que yo acá simplemente te quiero mostrar algunas interleuquinas que son proinflamatorias, ¿ya? Las interleuquinas son muchas, 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 muchas. Y siempre para que tú lo tengas claro, y después el día de mañana cuando las estudies, se abrevian así: IL significa interleuquina y un número. Entonces uno está la interleuquina 1, la 8, en fin. Eh, Existen, como les digo, muchas interleuquinas, muchas, muchas. No recuerdo en este momento cuál es el número específico, pero existen muchas. Y como yo les dije, hay algunas que eh, o hay diferencias entre las interleuquinas, entre las que promueven la inflamación, que se llaman proinflamatorias, y las que inhiben la inflamación, que se llaman antiinflamatorias. Y acá, en esta diapo, ustedes pueden ver un ejemplo de interleuquinas proinflamatorias. O sea, todas esas que están ahí, la 1, la 8, la 6, la 12, el TNF-alfa y muchas otras, son interleuquinas proinflamatorias, ¿verdad? Que cuando se secretan estas interleuquinas, se favorece la generación de inflamación. Eso es. Si hay alguna de estas interleuquinas presentes, se favorece la generación de inflamación. ¿Ya? Entonces, como dice ahí, son citoquinas producidas por macrófagos en respuesta a una infección. Ahora, usted se podría preguntar, ¿y por qué en respuesta a una infección? Súper sencillo. Porque si hay una infección, para yo eh, poder combatir esa infección por parte de las células del sistema inmunológico, el sistema inmune genera un ambiente, ¿ya? Un ambiente en donde se genere ese combate, esa lucha. Y ese ambiente es la inflamación, ¿ya? Entonces, para que quede bien claro y no se les olvide nunca, es que cuando usted tiene una infección, ¿sí? Una infección finalmente va a ser lo malo que está pasando, ¿cierto? Que ingresó un patógeno, que es un antígeno, ¿cierto? A su cuerpo. Y ya fue detectado. Entonces ya las células, ¿cierto? Ya lo han detectado, ya se dieron cuenta de que ese patógeno que entró no tiene, ¿cierto? Las mismas glicoproteínas, no tiene el mismo MHC que yo, por lo tanto ya lo identificamos, ¿cierto? Sabemos que no es mío y hay que atacarlo. Entonces, ¿qué es lo que hace el sistema inmunológico aparte de atacarlo? Aparte de atacarlo, lo que hace el sistema inmunológico es que crea, o tiene como objetivo, el crear un ambiente, ¿sí? Un ambiente, y ese ambiente es un ambiente en donde va a ocurrir la lucha, donde va a ocurrir esa defensa, donde va a estar pasando lo que tiene que pasar para que se destruyan ciertos esos patógenos. Y ese ambiente
se llama inflamación. Entonces, ¿qué es la inflamación? Simplemente es el ambiente que ocurre cuando está presente, ¿cierto?, una infección. Eso es una inflamación. El ambiente físico, por así decirlo, en donde está ocurriendo una lucha entre tu sistema inmunológico con un patógeno. Entonces, cuando tú tengas una inflamación en algún lado, tú inmediatamente tienes que tener en cuenta de que si tienes una inflamación, entonces tienes una infección. Ahí algo está pasando, ahí hay una guerra dentro, ¿ya? Es por eso muchas veces que cuando se inflaman las cosas, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, pues me hago una herida y se genera inflamación, y esa inflamación, ¿cierto? Me genera, ¿cierto? Em, bueno, la inflamación como tal. Después, ¿cierto? Después de que ya comienza a cesar esa inflamación, y esa inflamación cesa porque ya se acabó la pelea que ahí ya ocurrió, aparece este líquido, que en realidad no es líquido, sino que es como una pasta blanca, ¿cierto? Que uno le llama la materia, ¿cierto? Que es de mal olor, ¿cierto? Y que en realidad eso refleja simplemente que ahí hubo una pelea células, entre células tuyas, entre linfocitos, entre macrófagos, entre todas las cuestiones, y un patógeno que estaba ahí, y un antígeno que estaba ahí. La materia es simplemente, ¿cómo decirlo? Un conjunto de millones y millones de células muertas que están ahí. Eso es la materia. Eso es lo que sale, ¿cierto? Desde donde yo tuve inflamación. Y eso va a pasar en cualquier lugar, o generalmente pasa en cualquier lugar donde uno tiene inflamaciones. Por ejemplo, incluso hasta en la garganta, de repente, cuando ocurre una inflamación en la parte aquí de las tonsilas, ¿cierto? Las que se inflaman. eh, y bueno, independiente de los lugares donde ocurra, generalmente esta manifestación física, por así decirlo, ocurre. ¿Sí? Y es normal, esta es algo normal. ¿Sí? Te está, ¿cierto? Por mucho que no sea ni bonito ni nada por el estilo, te está simplemente demostrando que ahí ocurrió algo, ¿cierto? Que ahí ocurrió una pelea, una lucha, una guerra entre unas células que eran tuyas, que te estaban tratando de defender, y un patógeno. Y ganaste tú, porque terminaste la infección. Entonces ganaron tus células. ¿Te fijas? Bien, eso era lo que les quería comentar con respecto a las citoquinas, que en realidad son las interleuquinas proinflamatorias. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Algo en particular? ¿O todo claro? Bien. Ya, entonces. Sí. Entonces, recuerde, por favor, recuerde, y por favor no se les vaya a olvidar que eso es bien, bien importante. Eh, bueno, me pregunta Maximiliano, dice, las clases pasadas ya fueron subidas, sí, están todas en internet, todas, 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 en el canal, ¿ya? Por si acaso. Ya, sigamos. Bueno, hay algo aquí, en realidad estas cosas que se ven acá no me interesan porque, bueno, solamente para que les quede claro una cosa, que en realidad no me interesa la particularidad de cada uno. Fíjense, son todas interleuquinas proinflamatorias, o sea, todas generan inflamación, pero lo hacen de manera distinta. Y eso es algo interesante, porque si no, sería, ¿para qué tengo 500 interleuquinas proinflamatorias si todas me producen inflamación? No sería como lógico, ¿cierto? Lo que diferencia una interleuquina, por ejemplo, la 1 de la 8, es que, claro, ambas producen inflamación, pero lo hacen por vías distintas, activando distintas cosas, ¿ya? Pero eso, bueno, eso no lo vamos a ahondar ahora, ni ahora, ni nunca aquí, al menos en el colegio. Eso lo verán después cuando, si es que siguen algún camino, ¿cierto? Relacionado con esto, ahí las van a ver específicamente. En su momento, yo también cuando tuve estos ramos de inmunología en la universidad, claro, pues los tuve que ver una a una, ¿cierto? Me los tuve que aprender todas, lo que hacía cada una, y bueno, una infinidad de cosas que en realidad, claro, sirven, pero
más adelante ahí las van a ver mejor, ¿ya? Pero me interesa que les quede clara la idea de que es cierto que las interleuquinas proinflamatorias, claro, promueven la inflamación. Pero ¿qué es lo que me interesa que les quede claro? Que la diferencia entre todas estas interleuquinas que promueven la inflamación es cómo promueven la inflamación. O sea, la vía que ocupan para promover la inflamación. Eso es importante. Que no es igual en todas. ¿Ya? Eso es algo importante. ¿Ven? Distintas interleuquinas como el TNF-alfa, en fin, que sirven para diversas cosas, pero no vamos a entrar en detalle ahora. Ya, pasamos a otro tipo de proteína muy importante que se llaman interferones. ¿Y por qué les recalco esto? Porque si ustedes se acuerdan, una de las clases pasadas, no me acuerdo cuál, pero cuando hablamos de la respuesta inmune innata, yo les dije que la respuesta inmune innata tenía dos formas de materializarse. Una era inflamando, y ya sabemos cómo se inflama, a través de las interleuquinas proinflamatorias. Y ya sabemos qué es la inflamación y para qué sirve. Y la otra era la defensa antiviral. Y la defensa antiviral se produce por los interferones. ¿Ya? Entonces, ¿qué son los interferones? Los interferones son citoquinas, o sea, son proteínas, ¿cierto? Producidas por células infectadas por virus. ¿Ya? Entonces, ¿qué son los interferones? Son citoquinas, o sea, son proteínas, ¿cierto? Producidas por células, pero que están infectadas por virus. ¿Ya? Y resulta que eso no es trivial. Vale decir que la inmunidad innata es cierto, y eso yo no lo voy a negar, ni nadie me lo puede negar, que no tiene memoria, no reconoce al antígeno, o sea, no lo reconoce con identidad. Sabe que eso que está ahí no es mío, pero no sabe quién es. A eso me refiero. Pero sí hay una mínima, ¿cómo decirlo? Una mínima eh, reconocimiento por parte de la inmunidad innata. ¿Y cuál es ese mínimo reconocimiento? Que la inmunidad innata sí sabe identificar un virus. Sí lo sabe identificar. O sea, sabe que si ese patógeno, ¿cierto? Ese antígeno que ingresó a tu cuerpo es un virus, sabe que es un virus. No sabe quién es, qué tipo de virus, eso no lo sabe. Pero sí sabe que es un virus, que no es una célula, por ejemplo, como una bacteria, o un protozoo o u otra cosa. No, sabe identificar, ¿cierto? Que en este caso es un virus, que no es una célula, ¿cierto? Pues ya cuando bueno, más adelante conversaremos un poquito de los virus y se van a dar cuenta de lo que son finalmente y por qué hago esa diferencia entre que no es una célula, ¿ya? Porque no lo es. Por si acaso, si es que alguien tenía esa duda, no lo son, ¿ya? Bueno, interferón hay de varios tipos, ¿eh? Pero el que a mí me interesa ahora es el interferón de tipo 1, que también uno le llama interferón alfa, ¿ya? Eh, y, y aquí está malo, porque es IFN, interferón alfa, ¿no? Me equivoqué. Ya. eh, ¿Qué es lo que importa de aquí? Lo que importa de aquí es que el interferón alfa es aquel interferón, aquella citoquina, que se libera por una célula que está infectada por un virus. ¿Cuál es el objetivo de ese interferón? O sea, ¿para qué una célula infectada por un virus libera interferón? Es simplemente para avisar o ayudar, como dice aquí, a las células vecinas a resistir la infección. ¿Qué significa esto? Lo vamos a dibujar. Si esta célula, supongamos que estamos formando un tejido, ¿ya? Un tejido, un conjunto de células. Supongamos que esta X es un virus. Si ese virus ingresó a esa célula, esta célula va a liberar interferón. Va a liberar interferón alfa. Y ese interferón alfa va a servir para que estas otras células sepan que aquí hay un virus que infectó a esta célula y cuando este virus quiera entrar a estas células para infectarlas también, no va a poder. O sea, el interferón lo que hace es prevenir, o más que prevenir, em,
Sí, en realidad sí. Lo que hace es prevenir que otras células vecinas a la que ya está infectada se sigan infectando. O sea, hace que la infección viral no pueda seguir. Pero para que ocurra esto, para que la infección viral no pueda seguir, para bloquear, en otras palabras, la infección viral, necesita un mártir. Necesita que una de estas células se sacrifique por las demás. Y que va a ser la primera célula a la cual entró el virus, porque esa célula, el virus entró y la infectó. Entonces, esta célula es la que finalmente se va a sacrificar por el resto. ¿Ya? En ese sentido es así como algo heroico por parte de esta célula, ¿cierto? Que logra sacrificarse, pero para evitar que el virus, cuando quiera ingresar a las demás células, lo siga haciendo. Bueno, eh, ¿qué hacen los interferones? El interferón alfa en específico, porque si ustedes se fijan hay otro interferón, que es el interferón de tipo 2, que es el interferón beta, pero eso es otra cosa que la vamos a ver más adelante. El interferón alfa, acuérdense, estamos hablando solamente del interferón alfa. El interferón alfa lo que hace es interferir en la replicación viral, vale decir que el virus no se pueda replicar, y ya les voy a explicar lo que significa eso. Así también, cuando el interferón se libera, como para que las otras células sepan, ¿cierto?, que anda un virus y no sean infectadas por él, así también este interferón también llama la atención de otras células, como por ejemplo los NK y los macrófagos. O sea, también es un estimulante de que otras células de la inmunidad lleguen y sepan y digan, esta célula está infectada, hay que matarla. ¿Se fijan? Y también facilita la presentación de antígenos. ¿Por qué? Porque como llama a los macrófagos se comen a esta célula que está infectada y después, ustedes saben, ¿cierto? Las destruyen y después las presentan. Como yo les había explicado ya hace algunas clases atrás, ¿cierto? Cómo era el mecanismo de presentación de antígenos. ¿Mm? Entonces, esa es la forma general, lo vamos a darlo con más detalle en un momento más, de cómo funciona el interferón. ¿Ya? Y acuérdense, el interferón alfa. Bien, ahora lo vamos a ver con más detalle, pero para eso necesito que ustedes sepan algunas cosas chicas, pero importantes, que no dejan de ser, con respecto a los interferones, perdón, con respecto a los virus. Ya, eh, no, eso no. Bueno, esto es lo que tenemos que entender, pero antes de llegar a eso, necesito explicarles unas cosas con respecto a los virus, que no están en ningún lado del Power, así que es bueno que las puedan anotar según lo que vamos a conversar. Ya. ¿Qué son los virus? Los virus son moléculas, ¿sí? Moléculas son entes biológicos, esa es la definición formal, son un ente biológico que necesita a una célula para poder replicarse. Ya, es un ente biológico que necesita una célula para poder replicarse. Los virus, chiquillos, y voy a borrar esto que está acá, ¿ya? Solamente para poderlo dibujar. Los virus tienen una configuración muy sencilla, ¿ya? De verdad que son muy fáciles de construir como tal. Los virus son un conjunto de proteínas que forman una estructura que se llama cápside, ¿ya? Un conjunto de proteínas que forma una estructura que se llama cápside. En el interior de esa cápside va a haber material genético y también al interior de todo esto van a haber algunas enzimas. Y en la superficie de esta cápside van a haber proteínas que me van a permitir la entrada de este material genético a una célula. Y eso es un virus. Nada más. Es un conjunto de proteínas que forma esta superficie que se llama cápside. En el interior hay material genético.
hay enzimas que permiten la replicación de ese material genético y hay proteínas en la superficie de esta cápside que permiten juntarse con una célula y que este material genético ingrese a esa célula. Ya, dos cosas importantes. Este virus, así, como tal, en realidad no se llama virus, se llama virión. ¿Qué es un virión? Un virión es una partícula del virus. Una, así. Esto es un virión. Y los viriones están inactivos. ¿Ya? ¿A qué se refiere con que están inactivos? A que si yo tengo un virión en mi mano, por ejemplo, no me va a hacer nada porque ese virión está inactivo, no funciona, no está apagado. Ahí está. ¿Sí? ¿Qué es lo que necesita ese virión para poder activarse? Lo que necesita ese virión es encontrar a una célula, que son mucho más grandes, evidentemente, que los virus. ¿Y qué va a hacer? Este virión, supongamos que esto tiene por acá también una de estas proteínas, ¿cierto? Que le permiten juntarse. Bueno, ustedes saben que las células, ¿cierto? Eucariontes tienen un núcleo y en ese núcleo, ¿cierto? Tienen el material genético adentro. Lo que hacen los viriones es juntarse con una célula, hacer match, ¿cierto? Ahí con una célula, y una vez que se juntan con esa célula, expulsan su material genético adentro de la célula. ¿Y qué es lo interesante de esto? De que el material genético que está aquí adentro puede pasar adentro de la célula y puede pasar adentro del núcleo de esa célula. ¿Y qué es lo más interesante? Si hacemos un zoom de esto, lo más interesante es que el material genético del virus se puede acoplar, disculpen, se puede acoplar a mi ADN. O sea, si este es mi material genético, yo puedo hacer que el material genético del virus se meta aquí entre medio y se acople a mi material genético. Y queda ahí, dentro de mi material genético. Entonces supongamos que todo esto es mi ADN, pero ese pedacito es el material genético del virus. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que resulta que cuando el virus ingresa su material genético y lo inserta dentro del mío, cuando esta célula quiera replicar su material genético, que es algo que hace constantemente, claro, va a empezar a replicar su material genético, pero también va a replicar el material genético del virus sin saberlo. Entonces, ¿qué es lo que importa? Que resulta que la célula es engañada, porque le meten un material genético externo, foráneo, y se inserta dentro del material genético de la célula, y luego, cada vez que esta célula quiera replicar su material genético, también replica el material genético del virus incluido. Entonces, claro, la célula se replica su material genético y también replica el material genético del virus, una y otra vez. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que resulta que aquí adentro de la célula se empiezan a formar nuevas partículas virales. Cada vez que la célula replica el material genético, se empiezan a formar nuevas partículas virales que después son tantas que terminan por destruir a esta célula, explotar a esta célula y salen a infectar a otras células vecinas. Así funcionan los virus. Esa es la manera en la que hacen. Cuando tú te resfrías del resfrío común, por ejemplo, que es un virus, eso hace en tus células de la, ¿cuánto se llama? De la, de la vía aérea. Se mete, ¿cierto?, a tus células, replica su material genético, las células tuyas se llenan de virus, explotan y liberan cientos y cientos de virus al medio que van a ir a infectar a otras células, o bien cuando usted estornuda, por ejemplo, salen a través de los estornudos, ¿cierto?, hacia el medio, pueden caer en otra persona y la infectan. Por eso, así funciona el COVID-19, así todos los virus funcionan muy parecidos, hay algunos diferentes, pero la gran mayoría de ellos funciona así. Por eso es importante en este caso del virus que tenemos ahora, ¿cierto? Ahí entienden por qué es tan importante no estornudar, no mover las manos, ¿cierto? Por eso, esa es la razón, porque el virus sale,
por las, ¿cuánto se llama? Por las mucosidades que usted bota, ¿cierto? Porque le da comezón en la nariz, lo que sea, cuando habla, ¿cierto? Eh, con la saliva que existe, que también está contaminada. Todo eso vuela por el aire y llega a otra persona que lo respira involuntariamente, porque más encima estos son chicos, no se ven. Entonces, uno lo respira, no sabe que lo respiró y ya está adentro y va a hacer exactamente lo mismo que hizo desde el cuerpo desde donde salió. Y así los virus se van replicando una y otra vez. Y esa es la manera en la que viven finalmente estos entes. Así de sencillo. ¿Ya? Ya. ¿Queda claro cómo funcionan los virus? La manera en la cual van, ¿cómo decirlo? Pasando de una persona a otra o de un organismo a otro, eh, mm, simplemente porque engañan a las células. Esa es la manera en la cual funciona, ¿ya? Así funcionan los virus, no tienen otra lógica. Bueno, resulta que un detalle también importante, este material genético del virus, ¿sí? Recuerda que este era el virus, este material genético del virus se sabe que eh, puede tener alguna particularidad. Puede ser ADN, ¿ya? O también puede ser ARN. Y eso es lo interesante. Hay virus que usted adentro de sus células, nosotros, ¿cierto? Como organismos eucariontes, tenemos dentro de las células ADN, ¿cierto? ADN, que ahí están todos nuestros genes y todos los secretos que tenemos nosotros, ahí están, guardados, ¿cierto? En nuestra molécula fundamental de la herencia, que es el ADN. Por muchos años se pensó que el ADN era para todos, pues era una cosa universal. Todos los organismos en esta Tierra deberían tener ADN como molécula principal genética. Y se descubrió que no todos lo tienen como molécula fundamental. Hay algunos virus que en vez de tener ADN, tienen ARN, tienen esta otra molécula. Los virus que tienen ADN se llaman adenovirus, ¿sí? Adenovirus. Y los virus que tienen ARN como molécula principal se llaman retrovirus. ¿Ya? Ese es el nombre que tienen. No es que sean así ochenteros y le pongan afro, no. Se llaman retrovirus porque estos virus, los que tienen ARN, convierten ese ARN, tienen la capacidad de convertir ese ARN en ADN. O sea, hacen el proceso inverso. En vez de ADN a ARN, hacen al revés. Convierten el ARN y lo transforman en ADN. Porque tienen una enzima interesante, que solamente para que lo tengan ustedes ahí dentro de su conocimiento, que se llama transcriptasa reversa. ¿Ya? La transcriptasa reversa. Entonces, por eso se llaman retrovirus, ¿ya? Porque tienen esta enzima. Bueno, entonces hay dos tipos de virus, los adenovirus y los retrovirus. ¿Quién es un adenovirus conocido? El ANTA. El virus ANTA es un adenovirus. Eh, no sé, el, el virus de la gripe también es un adenovirus. ¿Quién es un retrovirus conocido? El COVID-19. El COVID-19 es un retrovirus. Eh, el VIH, el que causa el SIDA, también es un retrovirus. Y hay varios. Bueno, ahí después podemos ver y hablar de algunos de ellos. Bueno, más adelante, ya al final de esta unidad, vamos a hablar justamente del VIH. ¿Ya? Así que ahí lo van a entender un poquito mejor. ¿Ya? Entonces, esto era, bueno, así como una cosa que igual es importante que manejen, ¿cierto? Que hay dos tipos de virus, ¿cierto? Y se diferencian por el material genético que estos portan. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿cómo se defiende la célula de estos virus? ¿Cierto? Que eso es lo que ahora nos interesa, no tanto entender cómo son, sino que cómo se defienden. Y bueno, las células se defienden de los virus con interferones. Y fíjese cómo lo hacen. Aquí le va a quedar más claro, ¿ya? Porque usted entenderá que yo dibujo pésimo. Entonces, como dibujo pésimo, ¿cierto? De repente los monos míos no se entienden. Pero aquí, que está bien dibujado, lo va a entender. Mira, aquí tiene usted un virus, ¿cierto? Con su ADN o su ácido nucleico viral, ¿cierto? Su material genético viral, ya sea ADN o ARN, pero su material genético viral. ¿Qué va a hacer esa célula?
esa célula va a perdón, que va a ser ese virus, disculpe. Ese virus, o virión, ¿cierto? Lo que va a hacer es infectar. ¿Cómo va a infectar? Al virus en realidad no le interesa entrar a la célula. La cápside, si usted se fija, no entra. Lo que al virus le interesa entrar a la célula es el material genético. Entonces, una vez que este material genético ingresa, fíjate que se acopla al material genético de la célula. O sea, ingresa a la célula y más allá de eso pasa al núcleo y una vez que entra al núcleo se ingresa y se integra a mi material genético, a mi ADN o al tuyo o al de la persona que infectó. ¿Y eso qué causa? Y aquí viene lo interesante. Cuando la célula detecta que hay un material genético foráneo, externo, que no es mío, metido aquí adentro de mi ADN, la célula se da cuenta y dice, ah, aquí algo raro anda, aquí algo no está bien. Ese pedazo amarillo no es mío. Y yo, tonta, la estoy replicando. ¿Cierto? Porque sé que, eh, bueno, cuando ingresó el material genético aquí adentro, ya no tengo cómo sacarlo, pues no tengo cómo eliminarlo, ya quedó ahí. ¿Fija? Entonces, la célula, ¿cierto?, replica y va formando nuevas partículas virales sin darse cuenta. Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Que resulta que cuando ocurren ya las replicaciones, porque esto no es inmediato, el virus ya se replicó una, dos, tres veces, la célula detecta que aquí hay algo extraño, algo de este material genético como que no me calza, como que no es mío. Y lo que hace es que activa otros genes, que también tiene, ¿cierto?, el material genético propio de la célula, que son los que generan interferones del tipo 1. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La célula va a empezar a generar, junto con el virus, junto con la replicación viral, también va a empezar a generar interferones, moléculas, ¿cierto?, de interferones. La pregunta interesante es, ¿estos interferones le sirven a esta misma célula? No, porque esta célula ya está infectada, entonces esta célula ya no hay nada más que hacer con esta célula. Pero ¿qué hace esta célula? Dice, ah, no, ¿sabéis qué? Yo voy a ser buena, voy a generar interferones, pero interferones para las otras células, para que el resto no sea tan pajarona como yo y no se infecte. Entonces, ¿qué empieza a pasar? La célula esta, la que está infectada, empieza a generar interferones. Y esos interferones los empieza a liberar hacia todas las células vecinas. Pasemos a la célula vecina. La célula vecina, que no tiene idea que esta está infectada, partamos por ese antecedente, porque estas células no tienen ojos, pues entonces no están mirando, no son vecinas, zapas, ¿cierto? Que se ponen en la reja o en la ventana a hablar, ¿cierto? Sino que ellas viven su vida independiente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que resulta que a esta célula, que está al lado, pero que no tiene idea que esta está infectada, le llegan interferones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La célula lo que hace, la vecina me estoy refiriendo, acepta esos interferones, acepta ingresar esos interferones, y esos interferones, una vez que están aquí adentro, ¿sí? Una vez que están aquí adentro, la célula entiende, la vecina, estoy hablando, la célula vecina, entiende que si hay interferones, entonces quiere decir que hay una infección viral cercana. Entonces, los interferones le sirven a esta célula vecina para decir, ah, chuta, anda un virus, cuidado, algo tengo que hacer. ¿Y qué hacen los interferones? Los interferones, una vez que ingresan a la célula vecina, le avisan que hay una replicación viral cercana. Puede ser en esta, puede ser en otra vecina, pero hay una replicación viral cercana, por algo le llegaron interferones. Entonces, ¿qué es lo que interesa? Es que una vez que los interferones ingresaron a la célula vecina, la célula vecina comienza a producir proteínas antivirales. ¿Y qué son las proteínas antivirales? Son proteínas que bloquean la multiplicación del virus. ¿Qué implica esto? Que resulta que cuando este virus
que esta célula es una fábrica, una máquina de producción de virus, porque esta célula está infectada, entonces cada vez que esta célula se replica una y otra vez el material genético, produce una y otra vez más partículas virales. Las partículas virales se van a ir de esta célula, se van a armar y se van a ir, y van a ir a intentar infectar a otras células. Entonces supongamos que un virus de estos, nuevo, que se formó de esta célula, se va a ir a la célula vecina ahora. ¿Pero qué tiene la célula vecina ahora que no tenía esta? Tiene proteínas antivirales. Entonces, cuando el virus intente meter su material genético, estas proteínas antivirales lo van a destruir y va a impedir que este virus pueda también infectar a esta célula. ¿Se entiende la forma en la cual funciona la respuesta antiviral del interferón de tipo 1? Yo sé que puede ser compleja, por eso pregunto para que me lo diga si necesito explicar otra cosa nuevamente o lo entendió. Pregunto, por chat o por como sea, pero ¿lo entendieron? ¿Quedó clara esta idea de cómo funciona un interferón de tipo 1? Ya, ok, ya, qué bueno. Excelente, excelente, excelente. Ya, pues, entonces esta es la manera, ¿cierto?, en la cual las células se protegen de futuras infecciones virales. Ahora, uno podría preguntarse, que a lo mejor eh, sus cabecitas están funcionando en este momento, y uno podría preguntarse ya entonces, ¿por qué si tenemos interferones y todo esto, por qué entonces el COVID-19 es tan complejo? ¿Por qué, por qué no una persona, ¿cierto?, que está infectada por este virus, que en realidad no se llama COVID-19, a todo esto? No, pues el virus se llama SARS-CoV-2 y la enfermedad que produce se llama COVID-19, ¿eh? Por si acaso. Si no lo sabía, eh, así eh, ¿cuánto se llama? Como eh, cultura general, recuerde, ¿ya? El virus no se llama así, no se llama COVID-19, como todo el mundo le dice por la tele y cosas por el estilo. La enfermedad que produce es el COVID-19, pero el virus se llama SARS-CoV-2, ¿sí? Por si acaso. Bueno, entonces, ¿por qué una persona, ¿cierto?, que tiene SARS-CoV, ¿cierto? Número 2, es tan peligroso? ¿Por qué? ¿Qué tiene de peligroso este bicharraco, ¿cierto? Y en realidad lo que tiene de peligroso el virus es donde ataca, que es básicamente las células, ¿cierto?, de los pulmones. ¿Mm? Eso es lo peligroso. Aparte que tiene una potencialidad de replicación muy alta. Entonces, esto, cuando el virus ingresa su material genético a la célula que infectó, la célula lo replica mucho, mucho, mucho. Entonces, eh, en muy poco tiempo, usted aumenta la cantidad de virus de manera exponencial. ¿Mm? O sea, usted entenderá lo que es exponencial, pues. En un momento tengo 2, al otro 4, al otro 8, al otro 16, así, me voy, ¿cierto?, de manera exponencial hacia arriba. ¿Sí? Entonces, por eso es tan complejo, porque una persona infectada por este virus, el virus que es ahora, literalmente se convierte en un saco de virus con patas. ¿Se fija? Porque es una máquina productora de virus eh, en mucha cantidad. Tal es la cantidad, tal es la cantidad que el interferón no alcanza, en velocidad me estoy refiriendo, no alcanza a avisarle a las células vecinas cuando ya el virus ya las infectó ya. Entonces, la velocidad es aquí el problema. No es que una célula infectada por el SARS-CoV-2 no genere interferones. Falso, porque sí las genera. El punto es que ese interferón se produce a una velocidad X, pero el virus se replica a una velocidad 10x, 15x, extremadamente más rápida que el interferón. Entonces, claro, cuando ya el interferón se produjo y se va a ir a las células vecinas, ya esta célula está aquí rato infectada. ¿Te fijas? Entonces, por eso no funciona en este caso, por la velocidad de replicación del virus. ¿Ya? Y bueno,
¿Por qué se replica tan rápido el virus? Bueno, esas son las cosas que se están estudiando hasta el día de hoy, porque cada virus es distinto. ¿Se fija? Entonces, esa es una duda, ¿cierto?, que tenemos hasta el día de hoy. Bueno, a todos los que nos gusta esto. Hay una pregunta, ¿y no existe método para estimular la salida de interferones? Mira, en Chile, bueno, con esto nos enorgullecemos, ¿cierto?, de la ciencia nacional. En Chile, en la Universidad de Concepción, hace unos meses atrás, se probó con éxito un medicamento que estimulaba justamente la salida de interferones. Se probó en ratones y funciona. Pero están esperando, ¿cuánto se llama? El resto de pruebas para saber si finalmente funciona en humanos, porque no se ha probado. Entonces están en fases de pruebas aún. Si funciona, sería genial, porque sería muy potente, ¿cierto? Y natural, porque esto es algo que genera, ¿cierto?, el cuerpo mismo, las células solas, porque aquí no hay que, eh, esto no es un remedio, no, pues esto es una defensa propia, intrínseca, que uno viene así, de manera innata, eh, sería muy interesante. Y bueno, está en fase de prueba, pues, y ojalá, ¿cierto?, funcione, sería sumamente interesante. No sé, no he leído el documento, he tenido ganas de hacerlo, pero no he podido, porque no he tenido el tiempo de leer el documento, cómo es farmacológicamente hablando, qué hace, qué hace ese remedio para estimular la producción de interferón. La verdad, eso no lo manejo. Pero sí sé que eso hace, que estimula la producción de interferón. Entonces, bien interesante. Bueno, en la gran mayoría de las infecciones virales, y saquémonos de la cabeza el virus que tenemos ahora, esto resulta. ¿Ya? En la gran mayoría de las infecciones virales basta con esto, más evidentemente la acción de los macrófagos y todo lo demás que uno ya conoce, para poder combatir un virus. Pero hay virus, ¿cierto?, que son distintos, ¿cierto?, y atacan de otra manera. Por ejemplo, un virus que los interferones no sirve es el VIH. No vamos a entrar ahora al por qué, porque vamos a tener una clase de VIH y ahí van a darse cuenta de la razón de por qué. Pero ahí tienen un ejemplo, ¿cierto?, de un virus que esto no sirve. Que a pesar de que se produzca, no sirve. ¿Se fija? Eh, Otra cosa importante, también que se me olvidó decirles, y me voy a devolver un segundo, bueno, en este mismo dibujito. Cada virus en general, porque hay virus bien promiscuos, y cuando digo promiscuos es como que así como uno habla, ¿cierto?, de que cualquier micro te sirve, ¿cierto? Hay virus que cualquier célula le sirve. O sea, da lo mismo si es una célula del ojo, si es una célula del páncreas, si es una célula del hígado, si es una célula de la piel, da lo mismo. Da lo mismo qué célula es, total, inyecta el material genético y cumple la función igual, de replicarse. ¿Hay virus así? Sí, sí los hay. Hay virus que, y de hecho se llama así, virus promiscuos, que como que les da lo mismo, ¿cierto? El tipo de célula o cuál célula, finalmente su única razón es infectar, ¿cierto?, a las células y les da lo mismo cuál es, ¿ya? Hay virus así. Pero hay otros virus, que son en realidad la gran mayoría, que son súper específicos. O sea, les sirve un tipo de célula. Entonces, por ejemplo, el SARS-CoV le sirve un tipo de célula. Y le sirve ese tipo de célula porque la proteína que utiliza para inyectar el material genético la tiene un tipo de célula, que es una célula, que son las células ¿cierto?, de nuestros pulmones. ¿Se fija? Entonces, va a depender del mecanismo de acción viral qué célula le sirve. Si le sirven más de una, si le sirve solo una, en fin, esa especificidad depende del virus. ¿Ya? Y recuerden también, y esto es bien importante, que usted cuando libere interferones, aparte de avisarle y de gritarle a esta célula vecina, oye, problemas, también estos interferones llaman a las NK, llaman a los macrófagos, ¿cierto? Y eso es lo interesante, y con esto terminamos esta parte ¿cuánto se llama? Parte de los interferones, es que cuando llaman a los macrófagos y a los NK
Van a entender, interferones, interferones. ¿Qué significa interferones? Infección viral, chuta. Y vienen para acá, porque saben que de aquí, ¿cierto?, se liberaron interferones. La pregunta es, ¿para qué vienen los NK y los macrófagos? Y la respuesta es, para matar. ¿Pero para matar a quién? ¿A esta o a esta? A esta, ¿verdad? A esta. ¿Y por qué la matan a ella? Pero si ella fue la salvadora del resto, sí. Pero esta es una célula mártir, que de hecho así se llama, una célula mártir. ¿Por qué? Porque claro, po, avisó que algo pasaba, que hay una infección viral, le avisó al resto para que se protegiera, pero esta célula está infectada. Y una vez que el virus metió su material genético dentro del material genético tuyo, no hay forma de sacarlo. Y eso es válido para todos los virus. Si usted le infecta el COVID-19, o sea, se infecta del SARS-CoV y le da COVID-19, usted va a tener el material genético de ese virus en su ADN hasta que se muera. ¿Sí? Y eso es bien importante. Si usted alguna vez ha tenido infecciones virales de lo que sea en su material genético, usted tiene integrado un pedazo que no es suyo, sino que es del virus que alguna vez lo infectó. ¿Sí? Entonces, si tuvo herpes, si tuvo, bueno, cualquier cosa que viral, ¿cierto? Ahí un pedazo de su material genético ya sabe que no es suyo. ¿Y cómo me lo saco? No sé, no se puede. ¿Se fija? No, no, no se puede. ¿Quién sí puede? Y esto es random, así como cultura general. Quien sí puede sacarse pedazos de ADN que no son suyos son las bacterias. ¿Ya? Eh, Estafilococo, 2 veces. Pero el estafilococo es una bacteria. Es una infección bacteriana, no es viral. Y yo me imagino que sí, pero la verdad no lo sé. ¿Qué iba a decir? Ah, que quien sí puede eliminarse los segmentos de ADN que no son suyos, que son integrados por un virus, son las bacterias. Las bacterias, porque a todo esto no lo saben, pero las bacterias no se libran de los virus. Hay virus que infectan bacterias y los virus que infectan bacterias se llaman bacteriófagos. ¿Ya? Bacteriófagos. Esos son los virus que infectan bacterias. Pero las bacterias tienen un as bajo la manga que nosotros no tenemos, que es que una vez que pasó la infección viral, o que ocurrió, ¿cierto?, en la integración del material genético viral adentro de la bacteria es capaz de cortar su propio ADN y sacar ese pedazo que no es suyo. Y eso es un mecanismo muy interesante que tienen las bacterias que nosotros no tenemos. ¿Ya? Eh, Cultura general, ¿ya? Pues es solamente cultura general para que lo sepan, ¿ya? Bueno, entonces, vuelvo a lo que estábamos conversando, y es que cuando llegan acá los macrófagos y los NK, lo que van a hacer es que van a estimular la muerte de esta célula, específicamente los NK. ¿Por qué? Porque acuérdense que los NK inducían la apoptosis, ¿cierto? Entonces, como inducían la apoptosis, y acuérdense que la apoptosis es la muerte celular programada, le liberan, ¿cierto?, perforinas, proteasas, en fin, y finalmente hacen que esta célula induzca la muerte y se muera. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque esta célula, mientras tenga el material genético del virus ahí, va a seguir produciendo el virus una y otra vez por la eternidad hasta que esta célula se muera de manera natural. Entonces, ¿qué le importa al sistema inmunológico? Le importa, si ya no puede contra el virus como tal, ¿qué es mejor? Es mejor sacrificar a la fábrica de virus. Y en este caso eso es lo que hace. Las NK principalmente liberan, ¿cierto?, perforinas, proteasas, en fin, y hacen que esta célula se destruya, se muera, ¿cierto? Y así se evita la generación de más partículas virales.
¿Te fijas? Y así también se deja de liberar interferón y tiene sentido, pues si ya no hay más interferones porque ya la fábrica de virus ya no existe. ¿Ok? Y se volverán a generar interferones bueno, cuando haya otra infección viral. Entonces, eso es la manera en la cual funcionan o cómo funcionan, ¿cierto? Las defensas, ¿cierto? Innatas del tipo interferón tipo 1 o interferón alfa frente a los distintos, ¿cierto? Virus, ¿ya? Espero que haya quedado clara esta idea, ¿sí? Porque así funcionan. Bien, a lo mejor un poco enredado, pero así es, ¿ya? Para que lo tengan clarito. ¿Sí? Ya, vamos a seguir entonces para a ver si alcanzamos a terminar esta parte. Bueno, esto es simplemente el mecanismo de acción, que es lo mismo que le expliqué, pero está en palabras, ¿cierto? Una vez que infecta la célula del virus, ya sea de ARN o ADN, como sea, se va a generar interferón alfa y también beta, pero el que me interesa es el alfa. Ese interferón alfa va a salir, ¿cierto?, en dirección a las células vecinas, que van a tener receptores para ese interferón. Y en las células vecinas, y esto es interesante, porque esto, si bien es cierto, se los dije, pero aquí lo vamos a concretizar un poquito. Yo les dije que las células vecinas generaban proteínas antivirales. ¿Y cuáles son las proteínas antivirales que generan las células vecinas? Producen dos. La ribonucleasa L, que lo que hace es degradar ARN y también ADN viral, ¿sí? O sea, sirve para adenovirus y para retrovirus. Entonces, activan la ribonucleasa L. Entonces, eso pasa, permiso, me voy a devolver un segundo, que cuando el virus ingresa el material genético, ya están esas proteínas y lo destruyen el material genético. Así de sencillo. No logra llegar al núcleo. Y también activan esta proteína que se llama la proteína quinasa, que inhibe la síntesis de proteínas virales. O sea, si por alguna razón, me devolví un segundo, si por alguna razón este virus, a pesar de estas otras enzimas, llega, por la razón que sea, se logra escapar y llega a entrar aquí al núcleo, igual se va a empezar a replicar y va a empezar a generar proteínas virales. El sistema también es capaz de detectar esas proteínas virales y destruirlas, de inhibirlas, de que no se generen estas proteínas. ¿Se fijan? Esas son las dos cosas que hace. Ya sea la ribonucleasa L, que degrada el material genético, y generalmente ya basta con esta, porque ya si degrada el material genético ya pasó, pues ya pasó la vieja, como se dice, ya no hay más peligro. O bien, si por alguna razón la ribonucleasa L no funcionó, también está la activación de las proteínas quinasas que inhiben la síntesis de proteínas virales. En otras palabras, inhiben la construcción de nuevos virus. Eso es lo que hacen. Inhiben la construcción, y bien digo, inhiben la construcción, la formación, la síntesis de nuevos virus. ¿Ya? Bien, espero que haya quedado clara esta parte de los interferones. Revisen, ¿cierto? Si es necesario una vez más el video y todo lo demás. Ya, vamos a pasar a la última parte de esto, que son las proteínas del complemento. Si ustedes se acuerdan, en ese esquema que es así, ese esquema que era así, ¿cierto? Y donde estaban las células, acá en el lado innato, habían, aparte de todas las células, decía Protein Complement Complex. Así como complejo de proteínas del complemento. Y eso es súper interesante, porque la inmunidad innata no está solamente formada por células, sino que también por proteínas, como el interferón, como las citoquinas, como las interleuquinas, como las quimioquinas y como las proteínas del complemento. ¿Se fija? No es solamente los eosinófilos, los basófilos, en fin, los macrófagos, no, también hay proteínas. Y estas son un conjunto, una familia de proteínas, que se llama el complejo del complemento, la familia del complemento, ¿ya? Así como las de fase aguda, que también era una familia, estas también son otra familia, las proteínas del complemento. Entonces, estas proteínas del complemento, este complejo del complemento, son proteínas, que esto es lo interesante, y por favor, idea clave. Todas tienen actividad enzimática. ¿A qué se refiere con eso? A que todas son enzimas. Todas funcionan de manera enzimática, ¿ya? Todas funcionan como una enzima.
Están presentes en el plasma sanguíneo, también en los tejidos, y la función principal es eliminar microorganismos patógenos, y esto es lo más importante, pongan mucha atención, extracelulares. ¿Y cuál es la diferencia? Mucha, porque todas las proteínas que estábamos conversando hasta ahora, hasta el interferón, las interleuquinas, lo mismo, ¿cierto? Y todo, esas proteínas se liberan, todas las que yo te había nombrado, se liberan cuando ya hay infección, o sea, cuando ya el virus, la bacteria, lo que sea, ingresó a una célula, ¿cierto? Ahí se liberan todas las demás. Pero estas, las proteínas del complemento, tratan de matar antes de que entren. Por eso es extracelular, o sea, afuera de la célula. Estas proteínas del complemento funcionan antes de que ingrese siquiera el patógeno a una célula. O sea, estas funcionan en la sangre, principalmente, donde anda el patógeno, donde anda el antígeno, antes de llegar a un tejido. Y también algunas tienen también la función de inducir la inflamación. Y ya sabemos para qué es la inflamación. Esto de la nomenclatura no me interesa, porque ni yo me la sé, así que no se preocupe. Pero sí me interesa la idea, el cuadrito, el cuadrito rojo que está acá. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero en las diapos anteriores generalmente yo pongo un cuadrito rojo con algunas ideas. El cuadrito rojo tiene la idea de que esto es lo más importante y esto es lo que yo necesito que tú sepas, así como bien. Lo demás no es que no importe, pero esto es como lo relevante, así como de esta diapo yo tengo que saberme esto, así, muy bien. ¿Ya? Por eso pongo esos cuadritos. Bueno, ¿qué hacen las proteínas del complemento? Primero, estimulan la respuesta inflamatoria. O sea, generan, ¿cierto? Estimulan, por ejemplo, a los macrófagos a que generen interleuquinas proinflamatorias, para que se inflame el lugar porque ahí hay una infección. También estimulan la opsonización. Recordar ese concepto. Opsonizar. Acuérdense lo que era opsonizar. Marcar. Marcar a los antígenos. O sea, las proteínas del complemento también marcan a los antígenos. Tercero, estimular la lisis de células infectadas. Vale decir que una célula que está infectada se muera. También las proteínas del complemento hacen que las células infectadas se lisen, se rompan, se destruyan, se mueran. Y como cuarto punto, algo que todavía no vamos a entender porque no hemos visto adaptativo aún, pero lo tienen que saber, es la estimulación de la limpieza de los complejos antígeno-anticuerpos. ¿Ya? Esa es la sigla número 4, que es la estimulación de la limpieza de los complejos antígeno-anticuerpos. Y en su momento veremos qué significa esta unión antígeno-anticuerpo. ¿Ya? Entonces, esta es la función principal que cumplen las proteínas del complemento. Son 4. ¿Ya? Mira, algo bien importante es que la vía del complemento o el sistema del complemento se puede activar por 3 formas, ¿ya? Tengo 3 caminos que me llevan a activar a las proteínas del complemento. Tengo una vía que se llama la vía clásica, que va a ser la número 1. Tengo una vía alternativa que se llama la vía de las lectinas, acá, y tengo una tercera vía que se llama la vía alterna. Tengo 3 vías. Fíjense que las 3 me llevan a la activación del complemento, y cuando el complemento se activa genera las cosas que genera, pero fíjense que yo para activar, para decirle, oiga, apréndanse, yo tengo 3 formas de decirles lo mismo, pero por 3 caminos distintos. Ya, si se fijan, yo puse 1, 2, 3, porque aparte de que así lo voy a definir, 1, 2, 3, vamos a ir conversando del 1, 2 y 3, también es la forma en la cual se activan. Me refiero a que la forma 1, que es la vía clásica, es la que normalmente se activa. Si no está activada la 1, será la 2, o sea, la vía de las lectinas. Y si ya no está ni la 1 ni la 2, será la 3. Así como la última opción es la 3. ¿Ya? Por eso también los puse así. Vamos con la 1, la vía clásica.
La vía clásica es simplemente ¿cómo decirlo? Una unión, por así decirlo, con el sistema inmune adaptativo. ¿Por qué? Porque resulta que lo que sucede es que para activar el complemento por la vía clásica, yo necesito que haya un reconocimiento de los antígenos con la proteína que los marcaba, que se llamaba anticuerpo. ¿Ya? Entonces, la vía clásica es una conexión con el sistema inmune adaptativo. ¿Y por qué es una conexión con el sistema inmune adaptativo? Porque necesita de esta interacción entre los antígenos y su anticuerpo. Y eso lo brinda la inmunidad adaptativa. O sea, para que se active la vía clásica, previamente tiene que estar activada la inmunidad adaptativa. ¿Ya? Ese es el requisito de esta vía, que es la normal, por así decirlo, la vía más común, ¿ya? de la activación del complemento. Si por alguna razón la vía del complemento no funciona, tenemos la vía número 2, que es la vía de las lectinas. Que esta es como una variante, por así decirlo, de la vía clásica. O sea, es algo parecido a la vía clásica. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en la vía clásica no necesita, se inicia sin la necesidad de anticuerpos. Por lo tanto, la vía 2 se activa sin la necesidad de que haya un reconocimiento de los antígenos por parte de un anticuerpo. ¿Ya? Se activa básicamente cuando la inmunidad innata funciona, esta vía se activa, ¿cuánto se llama? Prácticamente de manera inmediata. Entonces, entre estas vías, entre estas dos, es como la función normal, ya sea la vía clásica o bien la vía de las lectinas. Estas son las dos vías eh, comunes que funciona la activación del complemento. Y la vía número 3, ¿sí? La vía número 3 es la vía alterna o vía alternativa, en la cual las proteínas del complemento, el sistema del complemento, interacciona directamente con el patógeno. Vale decir que estas mismas proteínas son las que combaten directamente al macrófago. Combaten directamente al antígeno. Van a atacar directamente al antígeno. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Que ¿por qué esta es la última vía? Porque eso quiere decir que esta vía se activa como emergencia, como la última opción si es que la vía 1 y la vía 2 ya no responden. Por lo tanto, eso quiere decir que si usted, por ejemplo, ve a un paciente, por ejemplo, estamos pensando en el futuro, usted encuentra un paciente, le hace un examen de sangre y en ese examen de sangre aparecen proteínas del complemento en su sangre o en los tejidos como tal, donde está ocurriendo infección, quiere decir que ese paciente está a punto de morir. ¿Por qué? Porque esta persona ya agotó, por así decirlo, o algo le pasó que la vía clásica, que es la normal, y la vía de las lectinas no están respondiendo, sino que están las mismas proteínas del complemento yendo al choque, como se dice así vulgarmente, directamente sobre los patógenos, sobre los antígenos. ¿Ya? Entonces, claramente es la última opción, es la última barrera así de defensa que existe. ¿Ya? Entonces, por eso es importante, ¿cierto?, que sepan, ¿cierto?, esa diferencia y que lo normal es moverse entre la vía 1 y la vía 2. Pero ya la vía 3 es un caso ya extremo de emergencia. ¿Ya? ¿Qué persona podría tener, por ejemplo, el uso de la vía 3? Una persona que está inmunodeprimida, una persona, por ejemplo, que tiene VIH. Una persona que tiene VIH no le funciona su sistema inmune adaptativo.
Entonces, ¿qué pasa? Que no puede tener la vía 1 activa, tampoco la 2. Entonces, lo único que le queda es la vía 3. ¿Te fijas? Pues, generalmente son para casos así más extremos, ¿ya? Para casos donde hay alguna patología, algo que haga que el sistema inmune se deprima. Y cuando digo deprima no es que se ponga triste, sino que no funcione, ¿ya? Eso es lo importante que necesito que les quede en la cabeza, ¿ya? Bien, espero que les haya quedado clarita esta idea. Ya, bueno, en realidad simplemente para que lo vean y lo entiendan, aquí está lo mismo que había hablado en el cuadrito rojo, pero ahora con un dibujo. Fíjense en las 4 funciones que genera el sistema del complemento. ¿Cuáles son? Primero, estimular la lisis de una célula, que esta célula, ahí está esos triángulos son las proteínas del complemento, y hacen que esta célula se muera, porque básicamente lo que hacen cuando una célula está infectada, lo que hacen las proteínas del complemento es perforarle la membrana. Entonces, como le perforan la membrana, la célula se destruye. La segunda es opsonizar, vale decir, marcar a los antígenos para que llegue este macrófago y se coma a los antígenos. ¿Se fijan, no? Se coma a los antígenos marcados. Tercero es estimular la respuesta inflamatoria. ¿Por qué? Porque estas proteínas del complemento activan, por ejemplo, a las células que generan citoquinas proinflamatorias y generan, ¿cierto?, la inflamación del lugar en donde se está generando ¿cuánto se llama? El ataque, ¿cierto?, por parte de las células del sistema inmune. Y el cuarto es la eliminación de los inmunocomplejos, que son los complejos antígeno-anticuerpo. Y esa diferencia, esa diferencia, y que es bastante importante, o sea, esta diferencia, disculpe, esta función, disculpe, que es bastante importante, tiene un qué bien interesante. Resulta que los antígenos y los anticuerpos son específicos. ¿A qué me refiero con que sean específicos? A que cada anticuerpo responde a un antígeno específico. O sea, por ejemplo, si yo tengo este antígeno, yo tengo este anticuerpo para ese antígeno, pero para este antígeno tengo otro anticuerpo. ¿Se fijan? Son específicos para cada anticuerpo, para cada antígeno, disculpe. Y lo interesante de los anticuerpos es que son reciclables. Entonces, cuando este anticuerpo se junta con ese antígeno, después de que ya pasó lo que tenía que pasar, que no le voy a contar todavía lo que pasa, porque eso tenemos que aprender la inmunidad adaptativa primero, después de que ocurre todo lo que tenga que ocurrir, este anticuerpo, uno podría decir, ya se ocupó, ya está usado, pero el sistema inmune es bastante ahorrativo, entonces genera que este anticuerpo se pueda volver a reutilizar. Entonces, ¿cómo se vuelve a reutilizar? Las proteínas del complemento lo ayudan a este anticuerpo, lo limpian, por así decirlo, y ayudan a este anticuerpo a que pueda volver a juntarse con otro antígeno. Eso es la eliminación de los inmunocomplejos, la limpieza de estos anticuerpos para volverlos a reutilizar. Y es súper sencillo, o sea, ¿por qué prefiero reutilizarlos? Simplemente para no estar generando nuevos a cada rato. ¿Me fijas? Entonces, por eso es la idea. ¿Ya? Esa es la idea que tiene esto. El limpiar estos inmunocomplejos es simplemente para evitar, ¿cierto?, estar haciendo a cada rato nuevos anticuerpos, sino que ocupar los mismos que ya se produjeron. ¿Ya? Esa es la idea que esto tiene. Entonces, estas son las funciones principales que tienen, disculpe, las proteínas del complemento. ¿Ya? Que se llama patrones moleculares asociados a patógenos y también los patrones moleculares asociados a daño. Y las siglas que se encuentran acá abajo son esto. PAMS es patrones moleculares asociados a patógenos, PAMS, y patrones moleculares asociados a daño, los DAMs. ¿Ya? Entonces, desde ahora en adelante vamos a llamarlos los PAMs y los DAMs, para no decir todo el rato, ¿cierto?
esta frase tan larga, ¿ya? Entonces, con esto vamos a terminar la parte de inmunidad innata, para que la próxima semana, ¿cierto?, veamos con harto detalle la parte de inmunidad adaptativa y empezar a trabajar en ella, que es un poquito más, o sea, no es más compleja, pero sí tiene algunos otros detalles, ¿ya? Entonces, partamos ahora, vamos por ello. Patrones moleculares asociados a patógenos o patrones moleculares asociados a daño, PAMS y DAMS respectivamente. Vamos a partir por los PAMS. ¿Qué son los PAMS? Los PAMS son aquellas estructuras que le permiten al sistema inmunológico reconocer lo que no es mío. Aquellas estructuras que le permiten al sistema inmunológico reconocer que eso que está ahí no es mío. ¿A qué se refiere entonces? Son habitualmente, como dice ahí, esenciales, son esenciales para la supervivencia de los microorganismos, o sea, son parte de los microorganismos. O sea, los PAMs no son tuyos. Los PAMs son parte de los microorganismos. ¿Sí? Son parte de los microorganismos. Entonces, bien importante, ¿cierto? Que esto hay que manejarlo, ¿cierto? Y tenerlo clarito. Los PAMs no son míos, sino que son parte de los microorganismos. Pero me sirven a mí, más bien a mi sistema inmunológico, para detectar que cuando un microorganismo ingresó a mi cuerpo, decir el sistema inmunológico, mirar ese microorganismo y decir, ah, eso no es mío. Entonces, los PAMs son estas estructuras que tienen los microorganismos que le permiten al sistema inmunológico distinguir que esa célula, que lo que sea, no es algo mío, sino que es algo externo, no es algo propio. Entonces, como dice acá, son sustancias producidas por los microorganismos que generan la respuesta inmune innata. O sea, se genera en base a los PAMs, porque la célula inmune dice, ah, eso no es mío, por las estructuras PAMs que tienen los microorganismos, ¿ya? ¿Qué estructuras tienen los microorganismos? Ah, y eso es bien importante. Estos PAMs, o se consideran, mejor dicho, PAMs, aquellas estructuras que poseen solo los microorganismos y no tú, porque no sería ridículo. O sea, si los tengo yo también, ¿cómo lo identifico que esa cosa no es mía? Entonces, solamente son parte de los microorganismos, no son algo mío, no son algo que yo tenga en mis células. Entonces, por ejemplo, un PAMS podría ser el flagelo de las bacterias, porque la mayoría de mis células, salvo los espermatozoides, por ejemplo, tienen flagelo. Pero, no sé, pues las células bueno, del resto de mi cuerpo, ¿cierto? No tienen flagelo. Entonces, eso podría ser, ¿cierto? Una señal de decir, ah, eso parece que no es mío, porque esa célula tiene flagelo. Y aquí yo no conozco células con flagelo. Por ejemplo, la pared celular. Las células bacterianas tienen pared y yo no tengo pared. No tengo pared como eucarionte que soy yo, no tengo pared en mis células. Pero las células bacterianas sí. Y ahí hay una diferencia. Oye, esa cosa tiene pared y yo no. Entonces eso no es mío. Así de sencillo. Otras estructuras como los lipopolisacáridos, en fin, estructuras incluso hasta internas como el ADN distinto, en fin, un montón de estructuras que me permiten al sistema inmunológico determinar que esa cosa que está ahí no es mía. Entonces, los PAMs, los PAMs más el MHC, que acuérdense que eran las proteínas, ¿cierto? Son en conjunto lo que me permiten el reconocimiento. O sea, no es solamente por parte del MHC, está importante, muy importante el MHC, pero también son muy importantes los PAMs para poder generar el reconocimiento. ¿Ya? Y cuando se genere el reconocimiento, activar la inmunidad innata. ¿Ya? Activar la inmunidad innata. ¿Ya? Súper importante.
para que lo tengan clarito, no se les olvide, por favor, esa idea, ¿ya? Sí, mantengan esa idea ahí como bien, que no se les olvide. ¿Ya? Eso es lo que me interesa. Sigamos. Bueno, aquí tienen millones y hay más de distintos PAMs que existen. Algunos yo les hablé como el peptidoglicano, que es parte de la pared, y otros, la flagelina, por ejemplo, que es una proteína que está presente en los flagelos bacterianos, la pilina, que es otra proteína que está presente en otras estructuras que se llaman pili de las bacterias, y así. Un montón de cosas que solamente tienen los microorganismos, pero que no tengo yo, que me hacen decir, ah, eso no es mío. Esos son los PAMs. ¿Sí? Por eso dice moléculas únicas en los microorganismos no asociadas con las células humanas. O sea, no están presentes en las células humanas, solamente en los microorganismos. ¿Ya? Acá yo pongo ejemplos de bacterias, pero puede ser en cualquier microorganismo, en un virus, en una levadura, en un hongo, en lo que sea. ¿Ya? Por si acaso. Y lo otro son los DAMs. Y los DAMs también se llaman alarminas. ¿Qué son los DAMs? Los DAMs sí son tuyos. ¿Ya? Los DAMs sí los produces tú. Eso es bien importante. A diferencia de los PAMs, los DAMs sí son míos. Sí los produzco yo. ¿Ya? Entonces, ¿qué son los DAMs? Los DAMs también son moléculas, son proteínas, en fin, que se generan cuando una célula mía recibió daño. ¿Ya? Cuando una célula que es mía recibió por alguna razón daño. Por ejemplo, cuando yo me quemo, por ejemplo, cuando me pego, cuando pasa algún daño a mis células, las células generan DAMs. Entonces, uno podría, ya, ¿y para qué generan DAMs? Súper fácil. Si yo me quemo, como este caballero que se quemó aquí, ¿cierto? Y que de verlo duele. Entonces, ¿qué pasa? Que resulta que este caballero como se quemó ahí, esas células que están ahí, muchas de ellas se murieron por la quemadura, pero también hay células vivas ahí, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que resulta que las células que están sufriendo daño liberan DAMs. Entonces uno podría preguntarse, ¿y para qué liberan DAMs? Súper sencillo. ¿Cómo se llaman los DAMs? DAMs o alarminas. ¿Y a qué les suena alarminas? A alarma, ¿cierto? A algo pasa. ¿Qué hacen los DAMs? Los DAMs son la alarma, alarma que llama la atención de todas las células del sistema inmune. Ahí me quedo, inmune. En otras palabras, los DAMs a mí me permiten, o la liberación de DAMs, le permiten al sistema inmunológico decir, ahí hay un daño y para allá hay que ir, no para la nariz, no para los pies, no para las uñas, sino que aquí, en esa parte de la mano. Es una llamada de atención desesperada, por así decirlo, que hacen las células, ¿cierto? Perdón, sí, que hacen las células que sufrieron un daño al resto del sistema inmunológico para que vayan para allá. Por eso cuando uno, por ejemplo, se pega o no sé, o se quema, como en este caso, se inflama. ¿Por qué se inflama? Porque llegó ahí el sistema inmunológico. ¿Y cómo sabe que tenía que llegar ahí? Por los DAMs. Los DAMs, la liberación de DAMs, le indican a las células del sistema inmunológico que ahí tienen que ir, que tienen que llegar a este lugar, porque aquí pasó algo, aquí pasó un daño, y hay que venir hacia acá a ayudar. Y por eso se inflama. Y por eso ocurre lo que ocurre cuando uno se pega, o cuando uno se quema, o cuando pasa lo que pasa. ¿Te fijas? Entonces, son son moléculas que permiten el reconocimiento por parte del sistema inmune innato de moléculas endógenas liberadas por células dañadas o que se están muriendo. Vale decir que cuando estas células se dañan o se están muriendo, liberan DAMs para que el sistema inmunológico llegue a este lugar, ¿cierto?
y pueda generar, por tanto, una respuesta inmune. ¿Se fija? Esa es la razón, o para eso sirven los DAMs, para llamar la atención del resto de células del sistema inmunológico que lleguen aquí y puedan generar, ¿cierto?, la respuesta inmune que sea más apropiada para lo que está pasando. ¿Ya? Esa es la gracia que tienen los DAMs, para eso sirven. ¿Sí? Bien. Entonces, fíjense por favor en este pequeño dibujo. No me interesa lo que dice aquí, sino que me interesa el dibujo. Fíjense que aquí usted tiene una célula normal, living cell, o sea, una célula que está viva, ¿cierto? Hidden DAMs quiere decir que no libera DAMs, ¿cierto? Pero cuando esta célula, por alguna razón, sufre necrosis, ¿y qué es la necrosis? Una muerte celular, pero traumática. ¿A qué me refiero con una muerte celular traumática? Me refiero a que esta célula, por ejemplo, se rompe, o se quema, o le pasa algo. Por ejemplo, cuando me quemo, me caigo, lo que sea, fíjense lo que le pasa a esta célula, se rompe, se explota. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando esta célula sufre daño, libera DAMs. Y esos DAMs, las células, ¿cierto?, que tienen daño, liberan DAMs, y esos DAMs llaman la atención de las células del sistema inmune innato. ¿Para qué? Para, por ejemplo, provocar la inflamación. Entonces, ¿para qué sirven los DAMs? Simplemente para llamar la atención de las células de la inmunidad innata para generar, ¿cierto?, una respuesta inflamatoria que finalmente va a ser la respuesta inmune que va a ocurrir en el lugar en donde está pasando, ¿cierto?, un evento traumático, ¿cierto?, para una célula, como por ejemplo que me haya caído, que me haya cortado, que me haya pegado, que me haya quemado, en fin. ¿Ya? Eso es lo que ocurre. ¿Ya? Para eso sirven los DAMs, para llamar la atención de las células de la inmunidad, del sistema inmune innato, y estas puedan ir a generar, ¿cierto?, un ambiente propicio, por eso generan inflamación, un ambiente propicio al lugar donde está ocurriendo, ¿cierto?, este daño en las células. ¿Ya? Eso es la idea que esto tiene. ¿Ya? Bien, entonces, para terminar esta parte de la inmunidad, y con esto ya cerramos, eso no me interesa. Esto es un esquema final, que con esto ya cerramos la clase de hoy. Fíjese, cuando usted, no, este no es, este es, disculpe. Cuando usted tiene una infección, por ejemplo, esa infección viene de patógenos externos a usted, de microbios, antígenos que no son usted, y por tanto esos antígenos tienen pumps, tienen cosas que lo identifican eh, que es algo externo, que es algo que no es mío. Entonces esos pumps generan una señal de peligro. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque hay algo en mi cuerpo que no me pertenece, que no es mío y que más encima no sé quién es. Entonces por eso esos pumps a mí me generan, ¿cierto?, una señal de peligro. O bien, por ejemplo, esta infección, por ejemplo, de alguna molécula, por ejemplo, me pegué, me quemé, me hice daño, host, ¿cierto? Me generé ¿cuánto se llama? Un problema, como dice ahí, en la integridad de mis tejidos, o sea, me corté, me quemé, algo le hice a mis tejidos, muchas células se mueren y esas células que se mueren liberan DAMs. Y esos DAMs son la señal de peligro que llaman ¿a quién? Llaman a las células de la inmunidad, que son las células de la inmunidad innata. Esas células de la inmunidad innata generan citoquinas. Esas citoquinas son proinflamatorias. Y esas citoquinas proinflamatorias, ¿cierto?, estimulan a la inmunidad innata. ¿Para qué? Para que generen la respuesta inflamatoria e indirectamente también estimulan a la inmunidad adaptativa, que la próxima semana vamos a ver cómo funciona. Entonces, con este monito, ¿cierto?, que está expresado aquí en el PowerPoint, podemos integrar finalmente todo lo que
hemos conversado de la inmunidad innata, que ya sabemos cómo funciona, qué es lo que hace, qué es lo que no hace, cómo funciona para arriba, para abajo y todos sus detalles, con lo que vamos a empezar a trabajar la próxima semana, que es esto. Cómo funciona el otro tipo de inmunidad que tenemos nosotros, que es la inmunidad adaptativa. ¿Se fijan? Entonces, eso es, y así funciona tu cuerpo cuando generas una infección por parte de un patógeno, o bien cuando tú también te haces daño por la razón que sea eh, en algún lugar de tu cuerpo. Esa es la idea y así funciona, y espero que te haya quedado clara esta idea de cómo funciona, ¿cierto?, la respuesta inmune en tu cuerpo.